Bienvenidas, qué gusto que nos acompañan en este programa de el canal del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión hablaremos de la carrera judicial y me da mucho gusto recibir a la magistrada Silvia Carrasco Corona. Bienvenida, Silvia. Ella es magistrada de circuito adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa. Así es. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias, Elisa. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la magistrada Gabriela Vieira Pineda. Ella es magistrada del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en el Primer Circuito. Bienvenida, magistrada, qué gusto. Gracias, Elisa. Muy contenta. Estamos en un momento importante para el país. En estos momentos todavía se continúa discutiendo la reforma al Poder Judicial Federal y la reforma al Poder Judicial presentadas por el Ejecutivo Federal. Pero no sabemos qué va a suceder con el tema de la carrera judicial, porque parecería algo menor. Hemos escuchado desde uno de los poderes decir que, pues que no importa tener la experiencia, porque entre más experiencia se tiene, más amañados están los jueces, las juezas. ¿Es así, magistrada? Muchas gracias, Elisa, por la invitación a tu programa, gracias a todo tu auditorio. A mí me gustaría empezar primero sobre platicar sobre los ejes, ¿verdad?, en que se ha conformado esta propuesta de reforma judicial. Esta propuesta de reforma judicial, que efectivamente es una propuesta del Poder Ejecutivo que se presentó precisamente el 5 de febrero para ser discutida, y que, bueno, ahorita hemos sabido que va muy en avance los dictámenes de reforma, y que por supuesto no han sido presentados al Pleno porque no le corresponde a esta legislatura, sino le corresponderá a la siguiente legislatura entrante. Bien, esta reforma está basada en dos ejes fundamentales que se refiere a la democratización del Poder Judicial, pero basado en dos puntos fundamentales. Una, que es la elección directa de ministros y ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas de distrito, ¿sí? Pero aquí veamos que no se trata en realidad de una, digamos, elección directa, sino indirecta, porque de acuerdo a los dictámenes que hasta ahora se han presentado, o la propuesta de dictámenes, es que precisamente estos servidores públicos van a ser propuestos por los respectivos digamos, partidos políticos. En este caso, bueno, también estamos hablando de elección a través de las cámaras de diputados, cámaras de senadores, el propio Poder Ejecutivo y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí vemos que no va a ser una elección directa, sino indirecta a través de las propuestas que vayan a ser precisamente estos cuerpos colegiados. ¿Sí? En ese sentido, también se habla de una democratización porque justamente analizando la exposición de motivos, se habla precisamente de una falta de confianza hacia la impartición de justicia. Pero curiosamente, ¿sí?, en esa exposición de motivos solo se incluye al Poder Judicial. Y me parece que el problema va más allá. El problema no está en los jueces. El problema está, vamos a verlo desde en otros enfoques, ¿sí? Esa problemática, verdaderamente estamos viviendo digamos, yo le llamo una enfermedad social, ¿verdad?, que hay que erradicar de origen, ¿sí? Hay que analizar las diversas digamos, políticas que se han implementado precisamente para evitar que muchas de esas situaciones lleguen a los juzgados de distrito. Sí, sería mi participación. Sí, en el momento. Sí, y en esta propuesta, en donde se plantean, pues por una parte, frases muy potentes como la de democratizar al Poder Judicial, esta idea de que los jueces y las juezas son corruptos y corruptas, lo hemos escuchado una y otra vez. Entiendo que en el Poder Judicial pues no están acostumbrados a salir a debatir en este ámbito político, porque su labor es diferente, es distinta. Ha sido pues trabajar, no sé cómo trabajas, magistrada, en un día o en una semana.
común y corriente. Hola, bien. Como lo acaba de mencionar Silvia, efectivamente, en la reforma busca elegir a jueces por voto popular, con el argumento de que los jueces, en términos generales, que hay una gran corrupción. El tema de la iniciativa es que no tiene datos duros, no tiene estadísticas que realmente lo confirmen y digan acá no hay nada. Y también nos confunden con los compañeros jueces locales. Y ese es el tema, ¿no? Que acá se habla general sin pruebas. No hay una base que soporte esta situación. El día a día nuestro, o sea, como bien lo dijo mi querida Silvia, nosotros como juzgadores no somos políticos. Nos educaron o empezamos desde muy pequeños con la carrera judicial en los juzgados de distrito, en los tribunales. Y nuestra vida es estudiar. Nuestra vida es estudiar y practicar. Desde que empezamos, los jovencitos, no sé, saliendo de la carrera, y no estás como un político, ¿no? No sales a la calle y, por ejemplo, de que un juzgador diga, voy a explicarles al pueblo, a las personas, mi sentencia. No. Tu vida es estudiar y hacer las sentencias, y sin tener ese tipo de relaciones o de, como lo hacen los políticos, ¿no? De explicarle a todas las personas cómo decidiste y qué hiciste. Y no tenemos ese feeling, o cómo se diría, esas características que tienen los políticos, ¿no? De ser simpático, no. Al contrario, estamos solos, porque eso nos dicen, la soledad de tu expediente, solos, sabiendo cómo vamos a resolver, ¿no? Sin tener que escuchar a otras personas ni nada, como lo hacen los políticos. Es en ese sentido también un momento pues complicado para poder transmitir, comunicar lo que hace el Poder Judicial Federal, la importancia de la profesionalización de la carrera y de la especialización, porque además no únicamente se tienen que estudiar y que continuar actualizándose, sino especializándose en ciertas ramas. Por ejemplo, magistrada Silvia, tú dices, pertenezco a un tribunal colegiado en materia penal y administrativa. Yo entiendo que muchas personas que nos ven saben de lo que estamos hablando porque están empapados en este mundo del Poder Judicial o de la abogacía en general, pero para muchos y muchas de las personas que nos ven en estos momentos, pues no les dice absolutamente nada esto de ser magistrada de circuito adscrita al tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa. ¿Qué significa eso y qué ha significado eso para tu carrera como magistrada? ¿Qué peldaños has tenido que ir subiendo y cómo ha sido esa preparación para llegar a este lugar? Muchas gracias. Mira, la respuesta que yo te voy a dar me parece que va a dejar claro precisamente la afectación que se va a tener con esta reforma a esta fase tan importante que es la carrera judicial. Efectivamente, uno como juzgador empieza por los peldaños más bajos, ¿sí? Y el peldaño más bajo con el que en mi persona sucedió fue incluso de meritorio. En aquellos entonces, en el año de 1997, meritorio. ¿Qué significaba eso? Empezar a tocar puertas, ¿sí? Ante los órganos jurisdiccionales, con los titulares, que nos dieran la oportunidad de aprender, como su palabra lo dice, de hacer méritos y tomar experiencia, ¿sí? Porque si tú ibas a un órgano jurisdiccional y pretendías lograr un lugar dentro de ese órgano jurisdiccional, evidentemente te pedían experiencia. Y como estudiante, por supuesto que no la podías tener. Sí. Entonces, la única puerta, ¿sí? que podías tener abierta para iniciar con esa experiencia, necesariamente era empezar de meritorio, hacer méritos, ¿sí? Y hacer méritos era empezar enseñarte desde costurar un expediente, de involucrarte en las audiencias, ¿sí? Con los secretarios con los cuales tú eras asignado, de empezar a tener contacto con las promociones que presentaban las personas juzgadoras, los abogados, ¿sí? Y empezar a conocer ese lenguaje jurídico, ¿sí? De tal manera que podían pasar meses e incluso podían pasar años, y cuando el titular, ¿sí? advertía
tiene una capacidad para poder ocupar el escaño menor, sí, que ahora ya forma parte de la carrera judicial. Entonces era cuando tenías una oportunidad de algún nombramiento, de ocupar alguna licencia porque alguna persona solicitaba, ¿verdad?, alguna licencia médica o alguna licencia para ocupar otro cargo dentro del Poder Judicial, y era donde tú tenías la oportunidad de escalar a ese espacio, ¿sí? Entonces, posteriormente, ese escaño menor, digamos, te daba la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente. ¿Cuál era el siguiente escalón? Ser actuaria, ¿sí? Ser actuaria en donde tú ya tenías una responsabilidad mayor porque tú eras el contacto con los justiciables, tenías que notificarle las determinaciones que emitía el juzgador, hacérselas llegar. Ahora ha avanzado muchísimo, ahora tenemos la tecnología y lo podemos hacer a través de diversos medios electrónicos, pero sigue existiendo la notificación personal, ¿sí? Entonces, ese era el segundo escalafón, y el siguiente era competir. Incluso para ser actuario, en aquel entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ser actuario, yo tenía que presentar un examen, y los exámenes los realizaban precisamente los titulares de los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Posteriormente, se abrían convocatorias dentro del mismo órgano jurisdiccional, y quiero ser muy enfática aquí, esas convocatorias desde entonces eran abiertas, ¿sí? Se publicaban en los estrados del órgano jurisdiccional para que personas que estuvieran interesadas y que por supuesto reunieran los requisitos legales pudieran acceder a ese cargo haciendo el examen correspondiente. Entonces es un tema abierto, porque también se tiene la idea de que nada más llegan quien tiene influencias, por ejemplo. Sí, nada más falso que eso. La propia experiencia que yo estoy comentando y que yo me tocó vivirla desde aquellos años fue que teníamos que competir en el mismo plano de igualdad de quienes tuvieran interés en accesar a ese nivel de carrera judicial. Decía yo que teníamos que competir, por supuesto, para ser actuario, y tenías que tener un mínimo de experiencia si es que querías escalar al siguiente nivel de secretario, ¿sí? Lo mismo sucedió, ¿sí? Aplicando exámenes a quienes tuvieran interés de accesar a ese nivel. En ese caso, exámenes muy rigurosos, muy rigurosos, y digo, fueron hechos por los titulares porque ellos mismos veían la necesidad, el perfil que requerían precisamente para que la persona interesada ocupara ese cargo. Entonces, en ese sentido, por supuesto, no era un sistema escolarizado como el que se vive ahora ya está más esquematizado, en donde está a nivel de ley de carrera judicial, pero sin duda todos los escalafones, ¿sí?, hasta llegar a secretario, eran exámenes que en aquel entonces preparaban y justamente los titulares de los órganos jurisdiccionales. Siguiente escalafón, ser juez. Ahí sí, venían convocatorias, por supuesto, del Consejo de la Judicatura Federal, en donde te requerían experiencia, al menos 5 años, ¿verdad?, de pertenecer a la carrera judicial. Exámenes muy rigurosos, diferentes etapas en donde tenías que presentar un examen de conocimientos generales, ¿sí? Si lograbas pasar ese examen de conocimientos generales, tenías derecho a la siguiente fase, que era precisamente un examen práctico, ¿sí?, donde te presentaban diversas problemáticas jurídicas, un proyecto de resolución que tenías tú que resolver, porque eres la manera de poder advertir por parte del Consejo tu criterio jurídico, ¿sí? Pero no solamente ahí quedaba ese examen. Seguía otra fase, que era precisamente presentar un examen oral ante un sínodo, ¿verdad?, en donde te podían preguntar libremente del tema que ellos quisieran, con la finalidad de poder advertir tu potencial y, por supuesto, tu capacidad jurídica de argumentar y de poder resolver los problemas jurídicos que se te pudieran presentar como juzgadora de distrito, ¿sí? Gabriela, ¿qué va a pasar con todo esto? Con todo este conocimiento, y platícanos un poco de tu carrera, ¿no? Hablando del tema de la carrera judicial, qué mejor que conociendo sus experiencias, sus testimonios, y después una reflexión sobre qué va a suceder ahora con todo esto que estudiaron, que trabajaron, que compitieron, que se prepararon, que investigaron, que resolvieron. Pues tristemente se va a la basura.
los 20 y tantos años, yo tengo 23 años en el Poder Judicial de la Federación, y en términos de la reforma no importa, ¿no? Todo lo que estudiamos, todo lo que hicimos, ya no va a importar, ¿no? Todos los estudios, la profesionalización, entre otras cuestiones, ¿no? Como dice Silvia, creo que aquí hay que tener vocación. Cuando estamos en un juzgado y en esa época que se permitía la figura de los meritorios, que eran personas que querían ganarse un lugar, en esa época no todos aguantaban. Bueno, estábamos acostumbrados a mucho trabajo, ¿no? O sea, realmente tenías que querer la carrera judicial, te tenía que apasionar para que estuvieras ahí, ¿no? Aprendiendo y estando sin que te pagaran por el amor, ¿no? Y por el gusto de estar ahí. Y sí, por lo menos en mi experiencia, mis compañeros, en mi época cuando yo estaba de oficial, yo veía jovencitos que llegaban, pero de todos los que llegaban de meritorios o a aprender, si llegaban 10, creo que se quedaban 2. ¿No? Y era gente que ya sabías que tenía la madera y pues que podía continuar. Y creo que la mayoría de los compañeros y compañeras ahora jueces o la gente que está en el Poder Judicial de la Federación, somos gente de mucho trabajo. Comentaba un magistrado Samuel, que es el magistrado cantante, mando un saludo. Él en una entrevista, él mencionaba que la gran mayoría empezamos desde abajo. Y es cierto. Y es producto del estudio y del esfuerzo. Cuando estábamos de oficiales, el primer puesto es ser oficial. Como mecanógrafo, haces las promociones por escrito, pero te vas empapando, ¿no? Ya vas aprendiendo jurídicamente de lo que te va llegando. Entonces, como oficial, y si tú quieres crecer, yo recuerdo mucho un magistrado que me decía que a mí me pagaban por el trabajo de oficial, ¿no? O sea, ese es mi trabajo. Pero si yo quería ascender, yo tenía que invertirle, por decirlo así, en mis tiempos libres, en la tarde, para aprender lo del siguiente puesto, ¿no? Que era ser secretaria, y en este caso ya es un puesto de mayor responsabilidad, porque ya sabes hacer sentencias, ¿no? Pero para poder aprender a hacer una sentencia, un proyecto, por lo menos en mi caso, no sé, Silvia, fue muy difícil. Fueron 8 años de aprender, de decirte, ya sé proyectar y sé hacer una sentencia. ¿8 años? Entré en el 2001 y creo que yo ya sabía proyectar así bien, 2009 más o menos. Son 8 años, ¿no? 8 años para decirte, ya sé. Pero entonces, en el caso, no sé ahorita que nos platique Silvia, en el caso mío, mi trabajo de oficial en un juzgado de distrito empezaba a las 9, tenías la hora de comida de 9 a 3, una hora de comida, regresabas a las 5 más o menos, entre 4 y 5, y mi trabajo normal terminaba a las 6, pensemos, ¿no? Pero entonces yo tenía que invertirle para aprender. O sea, ya por el trabajo que no me pagaban, eso era estudiar las sentencias de mi jefe secretario y preguntarle y todo, e incluso los fines de semana, ¿no? Sin que nadie me obligara, no me explotaban, yo lo hacía porque yo quería aprender. Sí. Era mi máximo ser secretaria, ¿no? De juzgado. ¿Y qué tuviste que hacer para llegar a ser secretaria? Uy, muchísimo. Para mí fue más difícil ser secretaria que ser jueza o magistrada. Sí, ese escalafón muy difícil. ¿Fue el más complicado? El más complicado. Aprender a proyectar fueron 8 años. Sí. Y 8 años tenía mi trabajo de oficial en un juzgado y en las tardes proyectaba. Luego estuve en un tribunal colegiado, de circuito también de oficial. En todos, tuve todos los puestos que existían. Desde oficial en una área, en Secretaría de Acuerdos, luego en ponencia. Entonces, cuando eres oficial, estás leyendo el asunto, los adelantos, y ahí vas aprendiendo. Ahí vas estudiando para poder escalar a aprender a proyectar. Y, por ejemplo, de jueza a magistrada, ¿cuántas mujeres compitieron contigo o compiten? No sé, ¿cómo se van presentando esas oportunidades y cómo se va haciendo finalmente la depuración y quién llega?
Sí, fíjate que para el examen de magistrada de circuito, a mí me tocó competir simultáneamente, se abrieron 3 concursos para ese cargo y muy lamentablemente, ¿verdad? Vemos que en ese tiempo, 2009 más o menos, el número de participantes mujeres era mínimo. Mínimo, ¿sí? Claro, estamos toda 2009 empezaba todo este tema de... Vaya, ni se vislumbraba el tema de paridad. No, había como... Y cuotas, no sé, no recuerdo cuánto, no, cuotas nada, de género, ¿verdad? nada, porque nada. El Tribunal Electoral empezó con algunas sentencias importantes forzando a los señores de los partidos políticos a las candidaturas de mujeres, pero sí es cierto, 2009 así es. Todavía no existían, ¿verdad? Lo que ahora tenemos como una bendición para las nuevas generaciones y que espero yo, de verdad confío en que no se trunque ese sueño para muchas personas servidoras públicas. Pero sí, efectivamente, en el 2009 que concursé, en realidad las reglas eran parejas para hombres y mujeres. Sí. ¿Qué significaba esto? Que para nosotras las mujeres representaba un sacrificio mayor, porque además dentro de los factores de calificación estaban los factores de desempeño. ¿Y qué significaba eso? Tener maestrías, tener doctorados, tener cursos. ¿Por qué? Contaban para la calificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba ello para nosotros? Hacer el trabajo propio que ya nos correspondía como jueces de distrito, en donde tu jornada seguía, ¿verdad?, en la normalidad y tenías que sacar adelante todo el trabajo, pero además hacerte un espacio, ¿sí?, después de la jornada para preparar ese examen para la magistratura. Sí. ¿Sí? Doble jornada laboral. Doble jornada laboral, exactamente, en donde además no fue un examen especializado. En ese entonces yo era jueza de distrito de amparo en materia penal, hasta ese entonces toda mi trayectoria en materia penal. Y concursaba para un examen mixto. ¿Qué significa? Que me podían tocar problemas jurídicos de materia civil, materia administrativa, materia laboral, y entonces mi obligación, si es que yo quería llegar a ese escaño, era precisamente prepararme en todas las materias. Aprender ¿sí? todas esas Aprender, áreas. exactamente. ¿sí? Y además, por supuesto, el juicio de amparo. Entonces, es digamos, un concurso con reglas iguales, insisto, para hombres y para mujeres, pero que bueno, pues salimos afortunadas en el primer concurso que me tocó competir. Bueno, fui afortunada y fui designada magistrada de circuito. ¿Sí? Bueno, y además de afortunada, pues capaz, ¿no? Fui la mejor. No, porque sí veo que está todo este cariño por el trabajo que realizan, más allá, por supuesto, de la dinámica, que imagino también no es fácil por la cantidad de casos que deben ver, y no únicamente la cantidad, sino los temas que tocan, que muchas veces pueden ser muy duros, muy dolorosos, y sí se adentran a la realidad de nuestro México, ¿no? Sí les da una perspectiva muy distinta a quienes no tenemos el contacto con lo que le sucede a la gente en las distintas áreas, ¿no? Y que llegan hasta un juez, hasta una magistrada. Eso me parece que debe ser también un tema muy, muy fuerte para ustedes. Claro. Claro que lo es, al igual que Silvia, yo también estoy en la materia penal. Y a nosotros, penal, ¿no? Desde el sistema tradicional, cuando era oficial, y ahorita como sistema acusatorio. Desde que empiezas, yo sigo cuando era oficial, ahí te das cuenta, por ejemplo, en esa época llegaban la gente detenida y teníamos la puertecita, ¿cómo se llama? Donde llegaban los... La rejilla de prácticas. La rejilla de prácticas, ándale ahí. Entonces ahí te vas empapando y te vas sensibilizando de la realidad de estas personas que llegaban detenidas, el dolor de la familia que llegaba a preguntar por ellas, cómo llegaban las personas y a veces no tenían que comer. Y uno obviamente pidiéndole autorización a los señores custodios, le dabas ahí pues una torta o situaciones, lo que hubiera. Si los compañeros de casualidad teníamos un cumpleaños y había pastel, pues le dabas pastel al señor, ¿no? Y eso a mí me impactaba mucho la familia.
¿no? El señor, bueno, pero el llegar la esposa, los niñitos pequeñitos, niños de 3 años, 5 años que llegaban a la rejilla de prácticas y sentaban a la niña ahí con el papá. Y eso también te sensibiliza, porque cuando pues ya eres jueza y llega alguna víctima, ¿no? Así, o la familia del señor, pues entenderlos, ¿no? Sí. Del que quieren respuestas, que a veces no se las puedes dar, pero por lo menos tratarlos humanamente a las personas, o sea, de, mire señora, lo vamos a mandar con el defensor público que le explique y darles un trato digno. Eso bueno, lo ves, ¿no? A mí me impactó también las cárceles. Me tocó ir, como dice Silvia, de actuaria y ver esa situación de las personas, cómo están. Bueno, he ido a bastantes cárceles bueno, ya no, pero cuando era más joven, y ver esa realidad social, ¿no? De las personas que están adentro, la pobreza extrema en la que están, la tristeza, la falta de condiciones adecuadas, bueno. Y además, platicando estas experiencias, pues nos cuestionamos, ¿y en dónde están todas estas transformaciones que realmente se requieren para tener justicia en este país? No se está tocando el tema de las cárceles, al contrario, se están aprobando más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, contrario a todos los acuerdos, tratados, recomendaciones, sentencias habidas y por haber, ¿no? No se están tocando a los policías, lo comentabas en un principio, no se están tocando a las fiscalías, se confunden con los jueces locales, los jueces y juezas federales. Pero si quieren, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos reflexionamos un poco sobre este tema, porque creo que más allá de lo que se apruebe ahora, se tienen que plantear cosas y podemos empezar a platicarlas y discutirlas desde este momento para lo que sigue. Por supuesto. Una pausa y volvemos. Claro que sí. Seguimos en esta charla, en esta reflexión importante en el contexto que estamos viviendo actualmente, en esta propuesta de reforma al Poder Judicial y muy profundas en el Poder Judicial Federal, ¿no? Lo recalco así porque creo que se centra también ahí mucho la iniciativa. Y el tema de la carrera judicial, en donde estamos oyendo los testimonios, las historias que han vivido dos mujeres que hoy en día son magistradas, pero todo el camino que han tenido que recorrer y por supuesto también su experiencia en relación a la impartición de justicia, pero también a la procuración de justicia, porque están ligadas a lo que hagan también las fiscalías, antes procuradurías, y por supuesto también hablábamos de los policías, toda esta estructura que no se contempla en esta reforma, se va a lograr y se va a conseguir tener más justicia con la reforma que se está aprobando. No, en absoluto, al contrario, es un retroceso terrible a los derechos humanos de las personas. Vamos a regresar 20 años o 30 años. ¿En qué les va a afectar? Porque las personas que nos ven, que nos escuchan, pues todo esto parece además muy teórico en muchas cosas, a menos que te toque y cuando llegas y estás enfrente ya de un, o estás en el Ministerio Público y después ya tal vez frente a un juez, frente a una jueza, entonces comienzas a sentir lo que es la práctica de unos y de otros. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué va a suceder si se aprueba tal cual está la iniciativa? O por lo menos lo que se ha presentado, porque también hay mucha confusión finalmente cómo se van a designar a los jueces, las juezas, a los ministros, ministras, magistrados, magistradas, por designación de partidos políticos, luego tómbola, luego elige a ver en una hojita quién sabe quién, porque tampoco es que conoces, que te está proponiendo hacer qué,
¿no? Que van a estar en campaña o no, no sabemos todavía, pero ¿cómo podría afectar a favor o en contra lo que se está presentando? En contra. El nivel jurídico de este país bajaría muchísimo. Si nos falta a nivel Latinoamérica, por lo menos en el sistema penal acusatorio, estamos en uno de los niveles más bajos. Todavía no hemos entendido el sistema acusatorio. Con esto es regresarnos 20 años atrás. La eliminación de los derechos humanos de las personas y un desprecio por la excelencia jurídica. Eso es lo que hay, ¿no? No les interesa que seamos personas capacitadas, estudiosas, con excelencia, si no, pues eso ya no va a importar. Y eso es en detrimento del ciudadano, de las personas. Yo ponía el ejemplo de un doctor, ¿no? Que en el caso de nosotros, que somos abogadas, juezas, magistradas, con un médico. Incluso en los médicos hay especialidades, ¿no? Sí. Está el médico general, el médico que es internista, el médico del corazón, etcétera. Sí. Entonces, obviamente, uno como ciudadano quieres que el médico que te va a operar, pues tenga experiencia. Tú no vas a ir con un doctor que nunca ha hecho ninguna operación, te daría miedo. Es exactamente lo mismo. Y acá lo ideal sería, bueno, en otro sistema que no se despreciara la excelencia jurídica, la preparación de todos y de todas, no nada más del Poder Judicial de la Federación, de las fiscalías, de todas las áreas, por lo menos con las que conocemos, ¿no? Todas las áreas, fiscalía, las cárceles, la policía, que es un gran problema la policía, y ellos tampoco tienen la culpa, ¿no? No tienen lo que me ha tocado a mí vivir y lo que he escuchado por parte de ellos, no tienen los recursos suficientes. Se les cortó el dinero y no han podido ellos poder capacitarse. Y ya no van a poder, ¿verdad? Pero bueno. Y ahora no sé cuál va a ser la relación, por ejemplo, también con militares, atendiendo todos los temas de seguridad pública o de primer contacto. No sé cuál va a ser esta situación, pensando en lo que se ha impulsado en los últimos años, que es este contacto de militares en seguridad pública, Guardia Nacional. Viene también este cambio importante. Las fiscalías no se tocan en esta reforma. Fiscalías con un rezago importante y además con niveles pues de impunidad altísimos, ¿no? Y también de relaciones muy estrechas, ¿no? Sobre todo en los gobiernos, en lo local. No se logra todavía esta independencia. Ahora viene este tema de la reforma al Poder Judicial, que esa sí se va a tocar, por lo que se observa, porque ha ido caminando. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con la carrera judicial, con la experiencia que ustedes tienen y con lo que ya se ha reformado? Porque hace algunos años se reformó, se hizo ley y han tenido experiencias importantes y cambios incluso en las escuelas. Magistrada, también estás muy atenta a esos temas. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente creo que aquí es donde podemos decir que se justifica ese derecho legítimo de la base trabajadora. Ellos van precisamente en defensa de esa carrera judicial, un derecho muy, muy legítimo. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la carrera judicial se va, obteniendo esta experiencia. ¿Sí? Es un tema muy, muy importante y sí, definitivamente, este tema de la carrera judicial fue motivo de una reforma legal en 2000, por supuesto constitucional y legal, en 2011, marzo de 2011, 2021, no recuerdo, marzo de 2021, ¿sí? Y que fue realmente el eje central de esa reforma, de establecer a nivel legal precisamente la carrera judicial, establecer los lineamientos en donde a todas las personas se le diera acceso, ¿verdad? Precisamente a ese nivel de carrera judicial, entrando por la base más, digamos, más básica, que es oficial judicial. Se han creado niveles incluso de esa categoría,
¿sí? Oficial judicial A, B, C y D. Para todos se requiere necesariamente ser licenciado en Derecho, ¿sí? Pero ahora para accesar titulado, ¿sí? Para accesar a esta carrera judicial y a ese nivel, tienes que hacerlo a través de concursos abiertos, ¿sí? Como miembro de la Escuela Judicial, de la Escuela Federal de Formación Judicial, formo parte del comité académico, y en realidad ahí como miembro de este comité pues vamos implementando, por supuesto se nos convoca a reuniones en donde se van implementando los programas que van a ser desarrollados durante el año correspondiente, pero son programas que se van implementando no porque se nos ocurra, ¿sí? Sino porque vamos viendo las necesidades que hay, ¿sí? De perfeccionar, de capacitar al personal, justamente esas necesidades que no las dan las mismas reformas que van surgiendo. Decía Gaby hace un momento, hablaba de la reforma penal judicial, sí, que esta reforma justamente surgió en el 2008, ¿verdad? Y con la entrada en vigor total a nivel federal en el 2016. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos 8 años para capacitarnos en este nuevo sistema. 8 años que con esta reforma sería una injusticia que se desconociera, porque justamente, como dice Gaby, estamos, digamos, tomando, fortaleciendo las bases del propio sistema, ¿sí? Tenemos también a la par reformas en materia laboral, en materia de derecho familiar, y que es donde se está trabajando precisamente desde la Escuela Federal de Formación Judicial para implementar los cursos, ¿sí? Correspondientes para que las personas que vayan a formar parte de un órgano jurisdiccional vayan con las bases necesarias, ¿verdad?, de poder enfrentar la carga de trabajo que se va presentando. Un ejemplo muy claro lo tuvimos en la conformación de los tribunales colegiados de apelación, que nos tocó a Gaby y a una servidora desde ámbitos diferentes, ¿verdad?, dar inicio a esa transformación. Por supuesto que teníamos las bases legales porque así se implementó en la ley orgánica del Poder Judicial, pero sin embargo había muchas reglas que no estaban escritas y que nos tocó ir formando, ¿verdad?, ir allanando el camino para que los órganos de colegiados de apelación estén funcionando como hasta ahorita lo están haciendo, ¿sí? Por supuesto, hay que hacer muchas mejorías en el ámbito de la administración de la justicia, claro, hay que hacerlo, pero tiene que ser paulatinamente, ¿sí? Y aprovechar lo que está funcionando ahorita, no deshacer y no cortar de tajo, ¿verdad? Porque creo que no sería la solución. Justamente es aprovechar la experiencia de todos los jóvenes que ya llevan toda esa carrera judicial y no truncarles su sueño con decirles, fíjate que para un concurso pues tienes que hacer, ¿verdad?, campaña, porque entonces o acercarte a o acercarte para que te proponga. Impulse. Es correcto, sí. Uy, es que, bueno, yo les preguntaría más bien a los miembros de los partidos políticos si no les gustaría tener la oportunidad, por ejemplo, de ir escalando y subiendo así, de manera estructurada para quienes tienen los méritos suficientes, hombres y mujeres, y no que lleguen nada más los que se llevan con el dirigente de su partido, ¿no? Que además son los que nos ofrecen a la hora de las candidaturas para poder elegir, ¿no? Qué importante sería que tuviéramos a las mejores candidaturas para el Senado, para diputaciones, para la presidencia, no porque lo eligen los dirigentes de partido o las cúpulas de los partidos, sino porque han luchado y se han preparado y entonces han llegado realmente las mejores personas al frente. Es un poco lo que sucede en el Poder Judicial Federal, que lo quieren eliminar, y lo que no sucede, por ejemplo, dentro de los partidos políticos. Yo me imagino que las mujeres que nos ven que no han tenido oportunidad, o los jóvenes que no han tenido oportunidad porque son los grandes dirigentes, ahorita puros hombres, los que deciden quiénes sí, quiénes no, ahora van a echar para atrás toda esta parte. ¿Qué va a pasar con ustedes? Por ejemplo, ¿qué dice la reforma en su caso, en las magistraturas en las que se encuentran ustedes? ¿Que se eliminan? No hay una cuestión clara específicamente, pero en términos fue general,
en donde se dice que va a ser pues nos tienen que despedir a todos en el próximo año, nos vamos... ¿El próximo año? Más o menos, ¿no? 2025. Es que creo que lo van a hacer escalonado, ¿verdad? ¿No? Ayer dijeron que 2 años, 2025 y 2027, 1.700 titulares, jueces, juezas, magistrados, se van. Bye. ¿Federal? Federal. Todo lo federal. Se van. Y no está claro lo de magistrados, pero creo que serían los mismos términos. Sí, se plantea en la reforma que habría una elección, una convocatoria extraordinaria, una selección extraordinaria, en donde pues se requeriría justamente, digamos, despedir a la mitad de titulares. Como dice Gaby, la reforma no es muy clara en ese punto, pero bueno, pues algunos que han estado directamente en los diálogos, en donde últimamente pues ha tenido participación el Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues se habla precisamente de que se requiere justamente como ya integrantes, ya por votación popular, la mitad de los servidores públicos. Estamos hablando aproximadamente de la existencia de 1.700 juzgadores entre jueces de distrito, juezas de distrito, magistradas de circuito y magistradas de circuito. Estaríamos hablando, ¿verdad?, de la mitad, si son 1.700 más o menos, la mitad, 850, se van, porque la mitad entraría precisamente a la elección popular. ¿Sí? Se habla también de que se ocuparían en primer lugar los lugares que estén desocupados por alguna circunstancia, porque la persona juzgadora se haya jubilado, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, no tenemos datos duros de cuántos serían esos lugares que se tendrían disponibles, pero bueno, mientras no sea así, pues sí se requerirá de la mitad. Y entonces me imagino que pues quienes están querrán continuar con su trabajo, alzarán la mano. ¿Y con quién van a ir? O van a decir yo quiero, y entonces después compiten con personas que están saliendo de la carrera, y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a acercar ahí con los líderes de Morena, ¿no? O de aliados, porque me imagino que tendrán ahí mucho poder, ¿o qué va a pasar? Un diputado mencionó que podemos contender en las elecciones. O sea, que teóricamente no tenemos desventaja contra los otros, porque en el momento que termina nuestro encargo, por decirlo así, que ya entre la reforma, levantamos la mano y decimos yo quiero contender con otras personas para continuar con mi puesto. He aquí la falacia o de esta situación, ¿no? ¿Cómo puedes comparar una persona que tiene 25, 29 años, pero aparte que no es político, ¿no? Que hay muchos compañeros y compañeras, depende de la personalidad, ¿no? Que son tímidos, etcétera. Imagínate que estos 25 años va a venir lo he visto ahorita en redes sociales, ¿no? Un influencer, carismático, ¿no? Divertido, un actor, ¿no? Que sí, claro, en su área, perfecto, ¿no? Que acaba de terminar la carrera el actor, ¿no? Digamos que terminó ahorita, se tituló, porque aparte ya no te exigen, ¿no? Que tengas ninguna experiencia, pero es una persona que en redes sociales es muy famoso. ¿Cómo crees tú? Que no sería pareja, el piso parejo, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a competir yo o Silvia o algún otro compañero contra un influencer que tiene miles de seguidores? Pues es una cuestión de popularidad, ¿no? Acá, ¿no? Que uno no está acostumbrado a ese tipo de actividades. Ahí es donde, pues esto pues está raro, ¿no? O sea, ¿qué quieren los ciudadanos, no? Además, creo que tendríamos otra desventaja, porque se maneja que en las boletas de votación, ¿verdad?, se pondrían justamente las listas de las personas que aspiran a ser juzgadoras, que son propuestas por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por el Poder Ejecutivo y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, veamos que pues realmente es una situación tramposa, no quisiera utilizar la palabra, pero bueno, si finalmente el discurso del día a día ha sido precisamente que esta reforma, ¿verdad?, es porque el Poder Judicial es corrupto, que a mí me parece, digamos, es una acusación de mucha responsabilidad sin pruebas. Hasta ahorita, ¿verdad?, sí. No, por lo menos yo no he sabido, ¿verdad?, que haya exhibido pruebas respecto de algún titular que efectivamente haya incurrido en algún acto de corrupción. Exactamente, claro. Poder Judicial. Exacto, porque dicen son corruptos, pero sí pueden competir. Entonces ya no entendí ahí la lógica también
de la propia propuesta del discurso del presidente, ¿no? O sea, son corruptos, pero no se preocupen si pueden competir. Sí. Y ya empecé a escuchar, bueno, a una ministra decir, pues si no te gusta, no votes por mí, con el logo de Morena aquí atrás en una conferencia. O sea, perdón, dije, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Van a tener a sus jueces ya los partidos políticos? ¿O los grupos de poder, legales o ilegales? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? Porque lo han dicho muchas personas y muchos expertos en la materia. A mí me gustaría comentar lo triste y lo delicado, ¿no? de los diputados aquí hablando de la reforma. Cuando le preguntan a uno de los diputados que qué va a pasar con estas personas concursantes o posibles candidatos, dijo que no tienen experiencia, dijo que va a revisar sus sentencias y que si han condenado a todo mundo, entonces sí van a poder ser jueces. Esto es una aberración jurídica. Esto es, o sea, el discurso si es que tienes que condenar a todo mundo, o sea, tú no puedes soltar a nadie. El tehuacanazo. Llevado, perdón, es que ya estoy haciendo, es que es ya sentencia, aunque sean inocentes. Por supuesto. Y digo el tehuacanazo porque es la gente que tienen en prisión sin sentencias, a la gente que no tiene los recursos ni las influencias para salir, ¿no? Y ahí están, o estos montajes que se hacían, perdón, pero hubo un secretario de Estado ligado al crimen organizado, no entendemos, en donde se hacían montajes para detener a personas y crear bandas de secuestradores. Y ahora el que organizaba eso está detenido en Estados Unidos, por supuesto, porque aquí en México pues nunca se le acusó del tema, con vínculos con el cártel más poderoso del país. Y siguen presas las personas que están ahí. Entonces, ahorita de qué estamos hablando también, de sentenciar al por mayor, de crear nuevamente montajes para detener a personas, no importa de qué Ese es el discurso popular y es el discurso que han impulsado el Ejecutivo y los diputados senadores, y es lo más delicado para los ciudadanos. El discurso es así, tienes que, no liberen a nadie, o sea, no dicten sentencias absolutorias, todos van a la cárcel. Y lo del diputado es así, literal. Así dijo. Si tú, si alguien, vamos a revisar sus proyectos por ejemplo, a raíz de lo que menciona Silvia, ¿no? De que al personal, a la base trabajadora se le van a minar sus sueños. No, pueden participar en las elecciones, claro. Vamos a revisar sus proyectos de sentencia. Y si no tienen ninguna libertad, entonces sí pueden ser. O sea, si dan sentencias condenatorias, sí pueden ser, sí pueden ser. Sentencias absolutorias no pueden ser. No pueden ser. Imagínate qué delicado para los ciudadanos. Eso no es justicia. ¿Cuánta gente inocente? Eso no es derecho, no es aplicar el derecho. Imagínate como autómata o que tengo que condenar a todo el mundo porque si no, yo voy a tener problemas, ¿no? Pobres ciudadanos. Qué miedo, ¿no? Qué miedo que te detengan, que te torturen, pues no que tengas que confesar que, bueno, porque ya se quejaban también desde el Ejecutivo Federal que habían liberado a gente torturada, ¿no? Que te torturen y que tú tengas que decir sí. En fin, se vuelve muy delicado y estoy poniendo esto en casos extremos porque hemos vivido ya esos casos extremos en la historia y no únicamente en el país, sino en los peores momentos de distintos países en donde la gente inocente, la gente más vulnerable es la que paga los platos rotos, como se dice por ahí, ¿no? Es correcto. A mí me parece que uno de los discursos que se ha dado precisamente para tratar de dar legitimidad a esta reforma que se propone es que hay dilación en la impartición de justicia, ¿sí? Pero si nosotros como juzgadoras y como expertas en la materia te podemos decir que cuando un asunto llega al conocimiento de un juez que conoce, precisamente un juez de control constitucional que conoce el juicio de amparo, es un asunto que ya lleva al menos un año, ¿sí? En las instancias de origen, llámese fiscalía, llámese juez de primera instancia, cuando llega, menos, ¿sí? Entonces, sin considerar, por supuesto, aquellos asuntos de gran relevancia o de gran complejidad como son los delitos de delincuencia organizada, que por la misma complejidad del propio delito,
¿verdad?, hacen precisamente que los procedimientos se alarguen, porque pues implica ese delito la intervención de por lo menos más de 3 personas, ¿no? En delitos de alta complejidad, en donde están, por supuesto, requiere la organización de un grupo para llevar a cabo determinados delitos, y si a eso se suma que están, digamos, relacionados con la comisión de otros delitos, como ahora es muy común, secuestros, ¿verdad?, homicidios, en donde ya de por sí la investigación se hace compleja, ¿sí? Cuando llega al juez de primera instancia y en donde el juez está obligado a respetar el debido proceso de cada una de las personas que están involucradas en este proceso, pues lógicamente que el proceso se va haciendo cada vez más complejo, ¿sí? Antes hablábamos en el sistema tradicional de conformación de tomos y tomos y tomos. Llegábamos a tener asuntos de hasta de 100 tomos de expedientes muy voluminosos, ¿sí? Ahora hablamos de jornadas de audiencias larguísimas, ¿verdad? Y hay que ser muy cuidadosos porque pues también hay reglas, ¿verdad?, de que se suspende la audiencia por más de 10 días, pues se puede anular el juicio. Entonces veamos qué compromiso tan grande tenemos de analizar ese tipo de asuntos tan complejos. Creo que en este momento han salido cosas muy importantes y nos han servido también para plantearlas. Por supuesto, lo que habría que mejorar en el Poder Judicial y en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales locales, y también en todo lo que conforma el acceso a la justicia de las personas, que tiene que ver con las fiscalías, con las policías, con las cárceles, lo que hemos mencionado. Creo que es valioso el que escuchemos ya a magistradas como ustedes, ¿no?, que a lo mejor en otro momento pues difícilmente podríamos escuchar y conocer sus experiencias, pero a partir de eso lo interesante sería construir realmente un sistema que funcione y que garantice esa justicia que tanto anhelamos, ¿no?, como país. Les agradezco, se acaba el tiempo. ¿Querías comentar algo, Gabriela? ¿Algo? Sí, pues es que es un tema súper amplio, hay muchas cuestiones, pero un punto, creo que aquí, como efectivamente, ¿no?, sí hay cuestiones que deben de mejorarse en el Poder Judicial de la Federación. Obviamente esta no hay otras, pero ¿cómo mejorar la justicia o el sistema de justicia de este país? La solución no es quitar a los jueces, ¿no? Creo que en una especie como de buena intención, de querer realmente reformar la justicia, es una comunicación, ¿no?, entre las instancias, entre las fiscalías, entre por ejemplo, también el Poder Judicial, los poderes judiciales locales, buscar excelencia. Buscar, por ejemplo, que se capaciten las fiscalías, aumentarle el sueldo a los policías, capacitar a los policías que están en la calle, y todo como una coordinación, ¿no? Antes te tocó el CETEC, la CETEC, ¿CETEC se llama? CETEC. Que también intentó capacitar y todo. Entonces creo que eso sería, para mí, eso sería una solución viable a que este sistema pudiese mejorar. Pues les agradezco mucho, magistrada Gabriela, magistrada Silvia, por haber estado con nosotros, por compartir también parte de lo que han vivido y también de su conocimiento, de experiencia, y pues sigamos en comunicación independientemente de lo que decidan los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras en septiembre. En septiembre tendrán que discutir y votar. Porque me imagino que pase lo que pase, tendremos que seguir construyendo. Es correcto. Muchísimas gracias. No, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.